Me llamo Ramona García. Tengo 62 años, 3 nietos que son la luz de mis días y una casita sencilla en las afueras de Zacatlán, Puebla, donde el aroma a café recién hecho y el canto de los gallos me despiertan cada mañana. Allá afuera, soy doña Ramona, la que siempre tiene una sonrisa lista y una palabra de aliento. Pero por dentro, cargo con un peso que pocos conocen. Durante muchos años fui el pilar de mi familia. Madre soltera, hombro para llorar, curandera de remedios, caseros, cocinera que hacía maravillas con lo poco que había. Fui maestra sin título, consejera en madrugadas frías, abrazo tibio cuando el mundo parecía desmoronarse. Fui todo eso porque creía que, con amor, todo se puede reparar. Incluso cuando la vida golpeaba fuerte. Incluso cuando yo misma ya no podía más. Si alguna vez diste todo por alguien, si dejaste tus propios sueños, tu hambre, tu descanso, solo por ver sonreír a otra persona, entonces quizá entiendas mi historia. Y si ese alguien después te dio la espalda, te lastimó o simplemente olvidó todo lo que hiciste por él, te voy a pedir algo antes de seguir. Respira hondo y quédate conmigo. Porque a veces, lo único que necesitamos es recordar que no estamos solas. Mi hijo, Esteban, llegó cuando yo apenas tenía 17 años. Era una muchachita asustada, con el corazón lleno de ilusiones y los bolsillos tan vacíos como el viento que sopla por las calles de Zacatlán. Lo arrullaba con cobijas, prestadas, con las manos frías de miedo pero con un amor tan grande que no me cabía en el pecho. Cada mirada suya, cada risita, era como si el mundo me susurrara: «Sí se puede, Ramona, solo sigue adelante». Trabajé hasta que me dolieron los huesos. En la madrugada vendía tamales en la plaza, con el vapor quemándome los dedos mientras el frío me cortaba la piel. En las tardes limpiaba oficinas, tallando el piso con una fuerza que no sé de dónde sacaba. Por las noches bordaba blusas a la luz tenue de un foco. Cada puntada era una promesa. Esteban tendría comida, ropa, un techo. Tendría dignidad. Nunca voy a olvidar el día que le compré sus primeros tenis nuevos. Tenía 6 años y los ojos le brillaban como si le hubiera regalado la luna. «Mamá, ¿son míos? ¿De verdad?», preguntó, abrazando esos tenis como si fueran un tesoro. En ese momento sentí una paz tan inmensa que hasta se me olvidó el hambre que traía. Supe que iba por buen camino. Y seguí. Incluso cuando la tos no me dejaba dormir. Incluso cuando las cuentas se amontonaban como cerros en la mesa. Incluso cuando me acostaba sin cenar, solo para asegurarme de que él sí comiera. Volvería a hacerlo todo sin dudar. Lo que jamás imaginé es que tanto amor, tanto sacrificio, algún día serían olvidados, despreciados, como si nunca hubieran existido. No estoy aquí para quejarme, no. Estoy aquí porque esta es mi verdad. Y quizá también sea un pedacito de la tuya. Tal vez. Tú también lo diste todo. Te entregaste hasta que solo quedaron pedazos de ti. Tal vez, entre tanto cuidar a los demás, te olvidaste de cuidarte a ti. Si es así, quédate conmigo. Te prometo que al final de esta historia vas a recordar cuán fuerte eres y, sobre todo, vas a recordar cuánto vales. Los días después de aquel cumpleaños de Esteban comenzaron a pesarme en el pecho como una piedra. Me despertaba con el mismo ritual de siempre. Encendía la veladora en el altar de la Virgencita de Guadalupe, calentaba el café en la misma ollita vieja de siempre y barría el patio mientras el sol apenas asomaba en el cielo de Zacatlán. Pero algo había cambiado. Cada tarea, cada canto de los pajaritos parecía traer un eco de silencio. No el silencio de la paz, sino ese otro, el que se instala cuando alguien que amas empieza a alejarse. Intentaba convencerme de que era cosa de la edad. «Así son los hijos cuando crecen, Ramona», me repetía mientras desgranaba el maíz para las tortillas. «Conocen el mundo, hacen su vida. No puedes retenerlos para siempre». Pero muy dentro de mí sabía que no era solo eso. No era el tiempo,
ni la adultez de Esteban. Era ella, Jimena, y la forma en que poco a poco parecía borrar todo lo que yo había construido con mi hijo. Una tarde, semanas después del cumpleaños, recibí una llamada suya. El corazón me dio un brinco al ver Esteban en la pantalla de mi celular. Ese aparato viejito que apenas servía para enviar mensajes, pero que yo cuidaba como oro porque era mi puente con él. Contesté con una sonrisa que él no podía ver. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?», pregunté, intentando disimular la ansiedad en mi voz. «Hola, Ramona. Bien. ¿Y tú?». Su voz sonaba lejana, como si hablara desde un carro en movimiento, con el viento ahogando sus palabras. «Ramona. Otra vez. No, mamá. No, mami. Solo Ramona. Bien, hijo, bien. Estaba pensando en hacer un mole este domingo. ¿Vienes? Hace tiempo que no comemos juntos». Mi voz temblaba, pero intentaba sonar tranquila, como si no estuviera rogando por dentro. Hubo una pausa, de esas que duelen más que cualquier palabra. Entonces dijo: «No sé, Ramona. Es que Jimena está con una dieta nueva, sin gluten, sin azúcar, esas cosas. No creo que se pueda, pero cualquier cosa te aviso, ¿va?». «Está bien, hijo. Llámame. Si puedes». Tragué el nudo en la garganta y colgué antes de que notara cuánto me dolieron sus palabras. Me quedé en la cocina, viendo el celular como si pudiera explicarme qué estaba pasando. El olor a comino y ajo aún flotaba en el aire, porque ya había empezado a preparar un guisado, por si acaso él venía. Pero ahora, con su «no sé» rebotando en mi cabeza, el guisado parecía innecesario. Todo parecía innecesario. Me senté en la silla de madera donde Esteban hacía la tarea cuando era niño y dejé que mis ojos recorrieran la sala, las cortinas de ganchillo que tejí con mis propias manos, la alfombra desgastada donde jugaba con sus carritos, la foto enmarcada de su primera comunión, con una sonrisa tan grande que parecía iluminar el mundo. ¿En qué momento ese niño, que me pedía otra historia, mamita, se convirtió en este hombre que apenas me mira a los ojos? Tal vez fue mi culpa. Tal vez lo amé demasiado. Tal vez, como Jimena piensa, soy demasiado intensa. Una madre que no sabe soltar. Pero, ¿cómo se suelta a un hijo que fue tu razón de vivir? ¿Cómo se guarda en el cajón un amor que creció más que tú? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo los grillos allá afuera y el crujir de la casa, que se sentía tan vieja como yo. Pensé en llamarlo, en preguntarle qué hice mal, en rogarle que regresara a ser mío. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, quizá orgullo, quizá cansancio, me decía que no serviría de nada. Él ya vivía en otro mundo. Un mundo de dietas modernas, celulares que reemplazan abrazos y mujeres que sonríen bonito pero no con el alma. Días después, tuve una visita inesperada. Era mi nieta, Clara, la mayor, de apenas 12 años. Llegó en bicicleta, con las mejillas rojas por el viento frío de Zacatlán y un dibujo en las manos. «Es para ti, abuelita», dijo, dándome una hoja con una casita, un sol brillante y 2 figuras tomadas de la mano. Una de ellas claramente era yo, con mi delantal azul. «¿Estás triste, verdad?», preguntó Clara, sentándose a mi lado en el sillón. Los niños tienen ese don de ver lo que los adultos se esfuerzan por ocultar. «Un poquito, mi amor. Pero ahora que tú estás aquí, ya me siento mejor». Sonreí, revolviendo su cabello con ternura. «Papá ya no viene, ¿verdad?». Su vocecita fue directa, sin filtro, como solo los niños saben decir las verdades. Suspiré, buscando las palabras. «Sí viene, Clara. Lo que pasa es que está ocupado. La vida de los grandes es complicada, ¿sabes?». Ella me miró con esos ojos enormes que parecían guardar toda la sabiduría del mundo. «Pero no debería dejarte sola, abue. Eres la mejor persona que conozco». En ese momento, el peso en mi pecho se aligeró, aunque fuera un poquito.
Abracé a Clara fuerte, sintiendo su calorcito en mi pecho, y entendí que aunque doliera, yo todavía tenía razones para seguir. Mis nietos. Ellos eran mi nuevo motivo para levantarme, para seguir llenando esta casa de aromas y de historias. Eran la prueba viva de que el amor que di, aunque a veces ignorado, había dejado huellas hermosas en este mundo. Pero, muy dentro de mí, la herida aún sangraba. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a Esteban. No para reclamarle, no para pelear, sino para entender. Para despedirme del niño que ya no era, o tal vez, solo tal vez, encontrar una forma de reconstruir lo que quedó de nosotros. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la cocina como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que algo dentro de mí sí se había movido. Ya no era la Ramona que aceptaba todo en silencio, que guardaba el dolor como quien guarda un trapo viejo en el fondo de un cajón. El coraje que sentí la noche anterior no era ruidoso, no venía con gritos ni portazos. Era tranquilo, firme, como la raíz de un árbol que rompe la tierra sin hacer escándalo. Preparé mi café con la misma olla de siempre, pero esta vez me senté a la mesa con un cuaderno viejo que encontré en un cajón. Era uno de los que usaba Esteban en la escuela, con algunas hojas rayoneadas y otras aún en blanco. Tomé una pluma y comencé a escribir. No sabía bien qué, pero sentía que tenía que sacar del pecho lo que hervía por dentro. Escribí: Ramona García, 62 años, madre, abuela, mujer. Y me detuve, mirando esas palabras como si fueran de alguien más. ¿Cuándo dejé de ser mujer? ¿Cuándo me convertí solo en madre, solo en abuela, solo en un par de manos que ¿cuidan? Mientras escribía, Clara llegó de nuevo, como si supiera que la necesitaba. Entró por la puerta trasera, con su bicicleta recargada en la pared y un costalito de naranjas en las manos. Las trajo la tía Lupe, abue. Dice que te extraña. Su sonrisa era como un rayo de sol rompiendo entre nubes pesadas. ¿Qué me extraña, Pregunté tragándome la emoción. Lupe, mi prima, era de las pocas personas que aún me recordaban de antes. Antes de ser madre, antes de ser abuela, cuando yo era solo Ramona, la niña que soñaba con viajar, con aprender a pintar, con tener su tiendita llena de bordados coloridos. Dice que ya no vas con ella al tianguis. Clara se sentó a mi lado, empezó a pelar una naranja, y el olor cítrico llenó la cocina, mezclándose con el aroma del café. ¿Por qué ya no vas, abue? A ti te gusta ir, ¿verdad? La miré, tan joven, tan llena de preguntas simples que, para mí, eran como espejos. ¿Por qué no iba? Porque la vida me había tragado. Porque entre tamales, cuentas y cuidados, me olvidó que también podía desear algo para mí. Pero ese día, con el cuaderno abierto y el coraje todavía latiendo, le respondí: ¿Sabes qué, Clara? Creo que sí voy a ir. ¿Te animas a acompañarme el sábado? Sus ojitos brillaron. ¡Claro! Puedo ayudarte a cargar las cosas. Y la tía Lupe dice que hay un nuevo puesto de flores. ¿Te gustan las flores, verdad, abue? Sí, me gustan. Sonreí, sintiendo una ligereza que no sentía desde hacía mucho. Era como si, al decir sí voy, me estuviera devolviendo un pedacito de mí. No era solo el tianguis, era la idea de que aún podía elegir, de que aún podía ser más que la madre, que espera, más que la abuela que consuela. Esa semana empecé a hacer pequeñas cosas que, para cualquiera, parecerían sin importancia, pero para mí eran pasos enormes. Arreglé mi caja de costura, separé los retazos y los hilos que aún servían. Lavé las cortinas de ganchillo, amarillentas por el tiempo, y las colgué con cuidado, con orgullo de lo que mis manos habían hecho. Y una tarde, con valor, tomé el teléfono y llamé a Lupe. «Ramona, mujer, ¿dónde te habías metido?» Su voz ronca, llena de vida, me calentó el alma. Ya pensaba que te habías vuelto ermitaña. Nada de eso, Lupe, solo ocupada. Pero estoy pensando en ir al tianguis este sábado. ¿Tú vas? ¿Qué si voy? Claro. Y tú vienes conmigo, sin pretextos. Vamos por unas chilacas, unas telas bonitas, y nos tomamos un atole en el camino.
Se rió, y yo me reí también, algo que no hacía de verdad desde hacía meses. Mientras hablábamos, me di cuenta de que estaba sonriendo de verdad. No era esa sonrisa forzada que le daba a Esteban o a Jimena. Era mía. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que quizá todavía había espacio para mí en mi propia vida. Pero no todo era tan fácil. El viernes, Esteban llamó de nuevo. Su voz, como siempre, educada, pero fría. Ramona, solo para confirmar, lo del departamento que Jimena te mostró. ¿Lo pensaste? Lo están apartando, pero no por mucho. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. El departamento, ese lugar más tranquilo. Ese rincón donde, según ellos, yo debía caber, como si ya no perteneciera a esta casa. Pero esta vez, el coraje que se había estado gestando en mí habló más fuerte. Esteban, escuché lo que dijeron tú y Jimena, y lo voy a pensar, sí, pero no ahora. Esta casa es mi historia, mía y tuya. No es algo que se cambia como se cambian los zapatos. Mi voz sonó firme, más de lo que imaginaba que podía. Hubo un silencio. Luego él murmuró: Está bien, Ramona, solo piénsalo con cariño, ¿sí? Es por tu bien. Por tu bien. Qué doloras esas palabras, como si él supiera más que yo lo que me hace bien. Como si no entendiera que mi bien está en este lugar lleno de memorias, en este patio donde juega Clara, en esta cocina donde el olor a mole todavía me hace sentir viva. Colgué y miré el cuaderno sobre la mesa. Tomé la pluma y escribí con letras grandes: Yo elijo. No sabía aún todo lo que significaba, pero era un comienzo, un compromiso conmigo misma. No me dejaría empujar a un rincón. No sería olvidada en vida. El sábado fui al tianguis con Lupe y Clara. El mercado de Zacatlán estaba vibrante, con el grito de los vendedores, el color de las frutas, el olor del pan caliente mezclado con el de los chiles tostados. Compré un ramo de claveles rojos porque Clara dijo: Se van a ver hermosos en tu mesa, abue. Y por primera vez en años compré algo solo para mí. Un pedazo de tela azul, suave, perfecto para un nuevo bordado. No sabía aún qué haría con él, pero tenerlo en las manos me hizo sentir que todavía había sueños guardados en mí, esperando ser bordados. Al volver a casa, puse los claveles en un florero viejo y la tela sobre la mesa. Me senté en la mecedora, con la caja de costura al lado, y cerré los ojos. El coraje seguía ahí, pero ahora venía acompañado de algo nuevo: esperanza. No la esperanza de que Esteban volviera a ser el niño que me decía mamá, sino la esperanza de que yo, Ramona García, aún podía ser más que la sombra de lo que fui. Y en ese silencio nocturno, con el perfume de los claveles llenando la sala, me prometí: el próximo capítulo será mío. Salí de la casa con el corazón latiendo fuerte, pero con pasos firmes. La noche en Zacatlán estaba fría, con ese viento que corta la piel y te obliga a abrazarte a ti misma. Mi chal de lana, viejo compañero de tantas madrugadas, se enredó en mis hombros como si supiera que necesitaba un abrazo. No volteé hacia atrás. No podía. Si lo hacía, tal vez el peso de todo, las palabras de Esteban, la sonrisa calculada de Jimena, el silencio que gritaba más que cualquier pelea, me haría regresar, y yo no iba a regresar. No esta vez. Caminé hasta la esquina, donde la luz de un poste parpadeaba, y me detuve un momento. ¿A dónde iba? No había planeado nada más allá de lo que solté en la mesa. Las palabras salieron de mí como agua, rompiendo una represa, y ahora estaba allí, con un sobre de Manila en la bolsa y una libertad que, por primera vez, se sentía aterradora, pero también muy viva. Pensé en Lupe. Su casa no quedaba lejos, y sabía que, aunque fuera tarde, me recibiría con una taza de café y un regaño cariñoso por no haberle llamado antes. Tomé el celular, dudando. Me temblaban las manos. No sé si por el frío o por la emoción.
Marqué su número, y antes del tercer timbre, su voz ronca y familiar sonó al otro lado. «Ramona, qué milagro. ¿Estás bien?» Su preocupación era tan genuina que casi me hizo llorar. «Lupe, ¿puedo pasar por tu casa? No quiero molestarte, pero...» Mi voz se quebró, y no hizo falta decir más. «Claro que sí, mujer. Vente ya. Aquí estoy calentando el atole. Y nada de que molestas». «¿Eh? Esta también es tu casa». Colgó, y sentí un alivio tan profundo que por un momento se me olvidó el peso de lo que acababa de vivir. El camino hacia la casa de Lupe me era familiar, pero esa noche se sentía distinto. Las calles empedradas de Zacatlán, con sus luces amarillas y su aire de pueblo antiguo, parecían mirarme de vuelta. Pasé por la plaza donde años atrás vendía tamales, y todavía podía oler el pan dulce en el aire, aunque las panaderías ya estuvieran cerradas. Cada paso era un recordatorio. Seguía viva. No era solo la madre que espera, ni la abuela que consuela. Era Ramona, y estaba empezando a recordar quién era. Cuando llegué, Lupe abrió la puerta con su delantal floreado y una mirada que mezclaba ternura y preocupación. «Pásale, pásale. Está helando afuera». Me jaló hacia adentro, y el calor de su cocina, con olor a canela y maíz, me envolvió como un abrazo. Nos sentamos en la mesa, de esas de madera vieja que crujen, y me sirvió una taza humeante de atole. «Ahora sí, cuéntamelo todo, Ramona, porque esa cara tuya no es de quien salió a tomar el aire». Respiré hondo, viendo cómo subía el vapor del atole, y entonces se lo conté todo. El testamento, la charla con Esteban y Jimena, el departamento más tranquilo donde querían ponerme, las palabras que salieron de mi boca como una fuerza que no sabía que tenía. Lupe escuchó en silencio, con los ojos bien abiertos, negando con la cabeza de vez en cuando. «Ramona García, eres una mujer de armas tomar», dijo por fin, con media sonrisa. «Siempre te he admirado, ¿sabes? Pero hoy me dejaste boquiabierta. Firmar ese testamento, decirles sus verdades, eso es valor, prima. Valor del bueno. No sé si es valor, Lupe. Tal vez es cansancio. Cansancio de sentirme invisible». Mi voz salió bajita, pero firme. «Amo a Esteban, tú lo sabes. Es mi hijo. Pero ya no puedo seguir siendo solo la madre que él quiere que sea. No soy un mueble que se guarda en un rincón». Lupe tomó mi mano con fuerza. «Y no lo vas a hacer. Eres Ramona, carajo». La mujer que crió sola a su hijo, que bordaba blusas hasta de madrugada, que hacía milagros con 2 pesos. No eres solo madre, eres tú, y ya es hora de que el mundo lo sepa. Sus palabras fueron como un espejo. Yo sabía que tenía razón, pero una parte de mí aún tenía miedo. Miedo a fallar, miedo a herir a Esteban, miedo de no saber quién era fuera de ese papel de madre. Pero ahí, en esa cocina, con el atole calentando mis manos y los ojos de Lupe diciéndome que podía, decidí que el miedo ya no iba a detenerme. «Lupe, no sé qué viene ahora», le dije con una sonrisa tímida. «Pero quiero descubrirlo. Quiero hacer algo mío. Tal vez volver a bordar, vender en la feria. Tal vez enseñar a Clara y a otras niñas, o simplemente vivir un poco para mí. Y lo vas a hacer, Ramona, lo vas a hacer, y yo te voy a ayudar. Ponemos un puestito en la feria, vendemos tus bordados, o das clases de costura a las chavas del barrio. Tú tienes oro en las manos, prima, siempre lo tuviste». Sus ojos brillaban, y sentí una chispa de esperanza encenderse en mí. Esa noche dormí en el cuarto de visitas de Lupe, en una cama con sábanas que olían a lavanda. Antes de cerrar los ojos, recé como lo hacía todas las noches. Pero ¿ves? Mi oración fue distinta. No recé por Esteban, ni por la felicidad de mis nietos. Recé por mí. Pedí fuerza para seguir, sabiduría para elegir mi camino, y valor para no mirar atrás. Y en el silencio sentí que la Virgen de Guadalupe me escuchaba, como una madre que comprende el corazón de otra. Al día siguiente regresé a casa, no como quien huye, sino como quien decide. La casa estaba en silencio,
con los platos de la noche anterior todavía en el fregadero. Esteban y Jimena no estaban, seguro en el trabajo o resolviendo lo del departamento ideal. Me senté en mi mecedora, tomé mi caja de costura y saqué la tela azul que había comprado en el tianguis. Con la aguja en la mano, comencé a bordar. No sabía qué saldría: una flor, un nombre, un dibujo, pero cada puntada era una promesa de que no me iba a borrar, de que, a los 62 años, mi historia apenas comenzaba. Clara llegó por la tarde, como si supiera que la necesitaba. «¿Estás bordando, abue?», preguntó, sentándose a mi lado con esos ojitos curiosos. «Sí, mi niña. ¿Quieres aprender?», le ofrecí, pasándole la aguja. «Claro que sí», dijo, y en ese momento supe que no solo estaba bordando un diseño. Estaba bordando un futuro. Para ella, para mí, para todas las mujeres que, como yo, alguna vez se olvidaron de sí mismas y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el próximo capítulo no lo iba a escribir Esteban, ni Jimena, ni el pasado. Lo iba a escribir yo. Después de cerrar el portón, el silencio de la noche se sentía más denso, pero también más limpio. No era el silencio del dolor que cargué por años, ese que asfixia. Era un silencio que respiraba, que abría espacio para lo nuevo. Regresé al patio de doña Martita, donde las macetas de albahaca brillaban bajo la luz de la luna, y me senté en la silla de mimbre, con la canasta de bordado a mi lado. El aroma de la tierra húmeda y las hierbas se mezclaba con el perfume suave del café de olla que Martita había dejado en la cocina. Cerré los ojos y por un instante simplemente existí. No lloré, no sentí rabia, pero tampoco sentí culpa. Por primera vez entendí que elegirme a mí misma no significaba abandonar a Esteban, significaba enseñarle, y enseñarme, que el amor no es una deuda, sino un regalo, y que, a veces, el regalo más grande es dejar que alguien encuentre su propio camino, aunque eso duela. A la mañana siguiente, Martita me encontró en el Puente Estaciones, patio, aún con la misma blusa azul de lino que usé el día del notario. Traía una charola con pan de elote y una taza de café, y se sentó a mi lado sin decir nada. Martita tenía ese don. Sabía cuándo las palabras sobraban. Después de mí, un rato, solo preguntó con voz suave. «¿Y ahora, Ramona? ¿Qué sigue?». Miré las flores bordadas en la tela que descansaba en mi canasta. Eran claveles rojos, como los que Clara eligió en el tianguis, con pétalos que parecían bailar en el lienzo. Sonreí, sintiendo que una respuesta brotaba desde dentro. «Ahora, Martita, ahora vivo de verdad, no solo para los demás, sino para mí». Mi voz salió firme, pero con una ligereza que casi no reconocía. «Quiero bordar, vender en el tianguis, enseñar a quien quiera aprender. Quiero ser parte de este barrio, de esta vida que late aquí. Y quiero que mis nietos sepan que su abuela no es solo una sombra en la casa». Martita se rió, un risa cálida, que hizo que los pájaros del laurel cantaran como respuesta. «Eso se dice con corazón de mujer valiente, Ramona. Y cuenta conmigo. Mi hija tiene una máquina de coser guardada, te la puedo prestar. Y el tianguis del domingo ya viene. ¿Qué tal si armamos un puestecito?». Sus ojos brillaban, y yo sentí una chispa de entusiasmo que hacía años no sentía. «Está hecho, Martita, lo haremos juntas». Esa semana me sumergí en el bordado como nunca antes. Me despertaba temprano, antes del amanecer, y me sentaba en 1900, el cuarto de huéspedes con la ventana abierta, dejando que el aire fresco de Zacatlán entrara. Bordaba flores, pájaros, nombres que inventaba, frases que salían del alma: fuerza, paz, Ramona. Cada puntada era una afirmación, una prueba de que mis manos, tan acostumbradas a cuidar a otros, también podían crear algo, solo mío. Por las noches, Martita se unía a mí y nos reíamos mientras separábamos hilos de colores, como dos niñas planeando una travesura. Clara llegó el sábado, con su bicicleta y un nuevo dibujo. Era una mujer con delantal azul, sosteniendo una aguja y rodeada de flores.
«Es usted, abuelita», dijo con orgullo. Mi corazón se llenó de ternura y la abracé fuerte. «¿Vienes conmigo mañana, Clara? Voy a vender mis bordados en el tianguis. Quiero que tú lo veas». «¿En serio? Claro que voy», saltó de emoción. Y en ese instante supe que estaba sembrando algo también para ella. Una lección que yo nunca aprendí de joven. Que una mujer puede ser más que un papel, más que un sacrificio. El domingo, el tianguis de Zacatlán estaba tan vivo como siempre, con el bullicio de los vendedores, el olor de tamales y chiles tostados y los colores de frutas y telas brillando bajo el sol. Martita y yo montamos una mesa sencilla, cubierta con un mantel blanco que trajo de su casa. Coloqué mis bordados, servilletas, pañitos, una bolsa con flores rojas. Clara me ayudaba a acomodar todo, con una sonrisa que iluminaba el día. La gente pasaba, curiosa. Algunos se detenían, tocaban los tejidos, preguntaban: «¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esto, doña?» «¡Qué belleza! ¿Usted misma lo bordó?» Cada cumplido era como un suspiro de vida. Una señora compró una servilleta con la palabra amor bordada en azul. «Es para mi hija», dijo. «Necesita recordar que es amada». Sonreí sintiendo los ojos húmedos. Sabía exactamente lo que quería decir. A media mañana llegó Lupe con una canasta de pan dulce y un entusiasmo contagioso. «Ramona, este puesto está de lujo», exclamó, tomando un pañito para mirarlo de cerca. «Tienes que hacer más. Esto vale oro. ¿Y si das clases de bordado en el centro comunitario?» Las mujeres lo amarían. «Una cosa a la vez, Lupe», respondí riendo, pero la idea se quedó en mi mente. Enseñar. Compartir lo que sabía, lo que mis manos aprendieron con años de esfuerzo y amor. Tal vez eso era lo que necesitaba. No solo crear, sino también dejar huella. Mientras hablábamos, vi una figura conocida acercarse. Era Rebeca, la joven que me traía flores cada día de las madres. Se detuvo en el puesto, sorprendida. «Doña Ramona, qué hermoso todo esto». Tomó una bolsa bordada, admirando cada detalle. No sabía que hacía estas cosas. «Es que me tenía olvidada a mí misma», le dije sonriendo. «Pero ahora estoy recordando». Rebeca me sonrió también, y sus ojos decían más que 1000 palabras. Compró la bolsa y antes de irse dejó un clavel rojo en la mesa. «Para usted, doña». «Porque lo merece». Guardé ese clavel como un tesoro, y cuando se fue, me di cuenta de que estaba llorando. Pero no de tristeza, de gratitud. Gratitud por estar ahí, por ser vista, por volver a ser Ramona. El tianguis terminó con casi todos mis bordados vendidos. Clara contaba las monedas con orgullo, mientras Martita y Lupe planeaban el siguiente domingo. Yo solo observaba, dejando que el sol me calentara el rostro y el viento de Zacatlán me despeinara el alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me pertenecía. Esa noche, de vuelta en casa de Martita, escribí en mi cuaderno viejo: «Hoy fui yo», y fue suficiente. Antes de dormir, volví a rezar, agradeciendo a la Virgen por guiarme, por mostrarme que, incluso a los 62 años, aún hay flores por sembrar, historias por bordar, vidas por tocar. No sabía si Esteban y Jimena regresarían. No sabía si él entendería la lección que intenté enseñarle. Pero eso ya no era el centro de mi historia. El centro era yo. Ramona García, mujer, abuela, bordadora, amiga. Y por primera vez estaba lista para escribir los próximos capítulos, con mis propias manos. Los meses que siguieron a aquella tarde de otoño fueron como las estaciones en Zacatlán, lentos, pero llenos de vida. El viento frío dio paso al calorcito suave de la primavera, y las calles del barrio volvieron a llenarse de flores, risas y el aroma del pan recién salido del horno. Yo también florecí, de una forma que nunca imaginé posible a los 62 años. No como esas flores de revista, perfectas y sin defectos. No. Era una flor de verdad,
con pétalos chuecos, raíces profundas y la fuerza de quien ha aprendido a resistir tormentas. Seguí viviendo con doña Martita, que se volvió más que una amiga. Se volvió familia, de esa que no necesita lazos de sangre. Cada mañana compartíamos el café de olla y el pan de elote, riéndonos de tonterías o quedándonos en silencio cuando la nostalgia apretaba el pecho. Clara venía casi todos los días, trayendo dibujos, historias de la escuela y preguntas que me hacían pensar. «Abue, ¿alguna vez quisiste ser otra persona?», me preguntó una tarde mientras bordábamos juntas en el patio. La miré con esos ojos grandes llenos de futuro y le respondí: «Sí, mi niña, pero ahora solo quiero ser yo, y eso ya es más que suficiente». Mi puesto en el tianguis de Zacatlán se volvió un punto de encuentro. Además de los bordados, servilletas, bolsitas, paños con frases como fuerza y amor, comencé a enseñar a otras mujeres a bordar. Lupe, con su energía de siempre, organizaba todo. Martita traía café y Rebeca, la muchacha de las flores, llegaba con claveles rojos para adornar la mesa. Las tardes en el centro comunitario estaban llenas de risas, historias y silencios compartidos. Cada punto que enseñaba, cada carcajada que resonaba, era como coser un pedacito de mí en el mundo. Ya no era solo la madre de Esteban, ni la abuela de Clara. Era Ramona García, bordadora, amiga, mujer. Y eso bastaba. No volví a ver a Esteban ni a Jimena. Supe por Clara que se mudaron a Puebla y que la bebé ya había nacido, una niña llamada Sofía. No sentí rencor, solo una paz dulce y triste. Recé por ellos, como rezo por todos los que amo, pidiéndole a la Virgencita que los cuide. Pero ya no los esperé. Mi vida ya no era una espera, era un regalo, y lo estaba viviendo con las manos llenas de hilos de colores, el corazón abierto y los pies firmes en la tierra de Zacatlán. Una tarde de mayo, durante el Día de las Madres, el barrio organizó una fiesta en el centro comunitario. Las mesas estaban cubiertas con manteles bordados, muchos hechos por mí y por las mujeres del grupo. Había mole, tamales, atole de canela y música que hacía bailar hasta al más tímido. Clara me jaló al centro de la pista, riendo, y bailamos hasta quedarnos sin aliento. Lupe aplaudía, gritando: «Esa es la Ramona que yo conozco». Martita, con los ojos brillando, me abrazó con un ramo de claveles en la mano. «Eres nuestra reina, Ramona», me dijo, y, por primera vez, lo creí. Al final de la fiesta, me senté en una banca bajo el viejo laurel, con Clara a mi lado. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y el aire olía a tierra mojada y flores. Ella tomó mi mano, como cuando era chiquita, y dijo: «Abue, cuando crezca, quiero ser como tú». Mi corazón se detuvo un instante. Luego sonreí, sintiendo lágrimas cálidas en los ojos. «Clara, mi niña, sé tú misma. Pero si puedes, llévate un pedacito de mí contigo. Ama mucho, pero nunca te olvides de amarte también. Cose tus sueños, aunque los hilos se enreden. Y sobre todo, nunca dejes que nadie apague tu luz». Ella asintió, seria, como guardando cada palabra. Y yo supe, en ese momento, que mi mayor legado no era la casa que dejé, ni los sacrificios que hice. Era Clara, y todas las mujeres que bordaban conmigo, que reían conmigo, que crecían conmigo. Era la certeza de que el amor, cuando se da con libertad, florece para siempre. Esa noche, de vuelta en casa de Martita, escribí por última vez en mi cuaderno viejo: «Yo soy Ramona García. Soy casa, soy jardín, soy historia, y sobre todo, soy mía, para siempre». Cerré el cuaderno, apagué la lamparita de lavanda y dormí con la paz de quien sabe que, vaya donde vaya, siempre llevará su propio hogar en el corazón. Y bajo el cielo estrellado de Zacatlán, sentí a la Virgen sonriéndome, como quien dice: «Lo hiciste bien, hija, lo hiciste bien».